Cañoneo de pozo. Definición. Tal como se muestra en la siguiente animación, el cañoneo es el proceso de crear aberturas a través de la tubería de revestimiento y del cemento. Para lograr de esta manera establecer una comunicación efectiva entre el hoyo, el pozo y las formaciones seleccionadas previamente. Todo esto mediante balas o cargas fulminantes especiales y detonadores eléctricos, conocidos como cañones. En sincronía con lo anteriormente expuesto, surge la siguiente interrogante. ¿Cuál es el principal objetivo de un cañoneo? No es más que penetrar la roca mediante el uso de explosivos para comunicar el hueco con la formación productora de hidrocarburos. Del mismo modo nos preguntamos, ¿por qué disparar en los pozos o por qué cañonear en los pozos? En primer lugar, para lograr una comunicación efectiva del pozo con el yacimiento, permitiendo obtener una producción óptima. Asimismo, reducir el daño de la formación generado previamente en las operaciones de perforación y cementación de pozos. Del mismo modo, para obtener una producción que se asemeje a una terminación en hoyo abierto sin impedimento o limitación de flujo de los fluidos, en este caso petróleo. De igual manera, optimizar la vida del pozo mediante técnicas de completaciones adecuadas. Para ampliar un poco más acerca de los objetivos del cañoneo, debemos decir que el cañoneo permite lograr los siguientes objetivos. Por ejemplo, evaluar los intervalos productores. Asimismo, optimizar la producción y recobro. E inclusive optimizar la inyección y su posterior recobro. Adicionalmente, aislar zonas no deseables a través de cementación forzada. Ahora bien, el objetivo principal de la evaluación es identificar el método de cañoneo apropiado para la producción efectiva del pozo. De igual modo, el logro de este objetivo requiere una planificación cuidadosa en la que es necesario tener en cuenta principalmente el tipo y tamaño de cañón, tamaño y peso del revestidor que se disparará y presión de la formación a cañonearse. También, cada vez que se realiza un trabajo de cañoneo, las perforaciones tienen que penetrar al revestidor e ir más allá del cemento en la formación petrolífera. Ahora bien, estas perforaciones deben ser limpias, de tamaño y profundidad uniforme y no deben dañar el revestidor ni la adherencia del cemento. Por consiguiente, la carga mordiada típica en un dispositivo sencillo consta de 4 componentes básicos: forro metálico cónico, fulminante, carga explosiva y cubierta o envoltura. Estos los desarrollaremos en siguientes videos tutoriales. Ahora bien, los comportamientos de las cargas dependen de un conjunto de parámetros de diseño. Los aspectos más importantes del forro son geometría, ángulo, material, propiedades físicas, espesor y dimensiones. Igualmente, la configuración de la carga es importante y debe incluir la distancia entre el ápice del forro y el fulminante. También, la distribución del explosivo y la densidad del mismo, lo cual determina la velocidad de detonación, por supuesto. Repito, lo cual determina o establece la velocidad de detonación. Puede ser más importante que la cantidad total de explosivo inclusive. Otro aspecto relevante que se debe considerar es el llamado juego del cañón, el cual es la distancia entre el cañón y el revestidor a lo largo del eje del mismo. Adicionalmente, la mayoría de los cañones tienden a descentrarse o a descentralizarse en el revestidor debido a la desviación del mismo, es decir, del hoyo. También, la mayoría de los cañones son de varias etapas y apuntando en distintos ángulos, lo que se conoce como fase, e igualmente, la penetración y el tamaño de la perforación individual no son constantes debido a que el juego es variable. Ahora bien, con el cañoneo, esto es lo que se desea.
que la carga una vez accionada penetre el espesor del revestidor, el espesor del cemento, la zona dañada y llegue hasta la zona virgen, pero con el mínimo daño posible. Sin embargo, esto es lo que se puede obtener hoy en día. Una zona atravesada del revestidor, el espesor del cemento hasta una determinada zona, pero en muchas ocasiones generando una zona compacta casi que impermeable. Esto afecta, por supuesto, la productividad del pozo una vez iniciada. Asimismo, observamos dos muestras de una penetración a nivel de laboratorio. En cuanto a la geometría de la perforación, es importante acotar que, en términos de cañoneo, los orificios que se han generado a través del revestidor hasta llegar hasta la zona productora se le llaman perforaciones o punzamientos. En cuanto a la geometría de la perforación, debemos indicar sus principales componentes o elementos. En primer lugar, se representa el diámetro de la zona dañada, por supuesto, generada durante las operaciones de perforación, el revestidor que se ha insertado a nivel de la zona productora, igualmente la tubería de revestimiento, específicamente su diámetro externo, el cemento que ha sido bombeado y desplazado al espacio anular, diámetro externo del revestidor y paredes del hoyo, diámetro de la zona alterada, es decir, la zona que ha sido dañada durante las operaciones de perforación, el cual ha generado un incremento significativo en la caída de presión a nivel del yacimiento, el diámetro de las perforaciones, la longitud de penetración del cañoneo o punzación, ángulo fase, diámetro del hoyo, el que se genera a nivel del revestidor, y el espaciamiento o distancia que existe entre carga y carga. Ahora bien, en cuanto a muchos de estos elementos que representan la geometría del cañoneo, podemos iniciar hablando acerca de la densidad, mejor conocida como densidad de cañoneo o de tiro. Esta se define como el número de cargas por unidad de longitud. Las más comunes son las de 2 a 4 tiros por pies. Ahora bien, con dispositivos especiales, esta densidad se puede elevar a 8 y 12 tiros por pies. En esta imagen se representa un cañón con una densidad de tiro de 6 tiros por pies y en la imagen inferior una de 12 tiros por pies. Ahora bien, dirección de tiro, también conocida como fase, indica el ángulo entre las cargas. Así, por ejemplo, las cargas pueden ser disparadas de acuerdo con el ángulo que puede ser de 0 grados, 90 grados, 120 grados, 180 grados, 60 grados y 45 grados, tal como se refleja en la imagen anexa. Es importante destacar que este ángulo de dirección, o ángulo de tiro, mejor dicho, o fase, es simple y llanamente el ángulo que se presenta entre carga y carga una vez posicionada en las pistolas o cañones. Aquí observamos un pequeño ejemplo de un cañoneo de 2 tiros por pies con un ángulo fase de 180 grados. Por un lado vamos a tener una carga hacia esta parte y en un ángulo de 180 grados vamos a representar la siguiente carga y así sucesivamente. En la siguiente imagen denotamos un cañoneo con densidad de 6 tiros por pie y ángulo fase de 60 grados. Aquí notamos entre carga y carga existe una diferencia de 60 grados. En cuanto al diámetro de la entrada de la perforación,
Este representa el diámetro del hoyo que se crea en el revestidor durante el proceso de cañoneo. Por lo general, el diámetro se representa o se consideran normales cuando ese orificio posee un diámetro equivalente entre 0.2 a 0.3 pulgadas. De tamaño moderado cuando su diámetro es igual a 0.5 pulgadas y de gran diámetro, también conocido como Big Hole, entre 0.5 y 1 pulgada. Ahora bien, en cuanto a la penetración, tal como estamos viendo en este momento en la animación, la penetración es la longitud de la perforación realizada por una carga dada. Usualmente se mide siguiendo el método API RP43 acerca de los procedimientos estándar para evaluar la penetración del cañoneo. En este caso podemos observar que tenemos lo que es el revestidor, el cemento y a nivel del yacimiento. Esta primera parte representa lo que sería el radio de invasión. La idea es que el cañoneo que se genere o que logre una penetración que logre sobrepasar el radio de invasión, por lo mínimo de 6 a 7 pulgadas más allá de este valor. Sin embargo, debemos considerar que si es la penetración es mucho mayor, va a generar mayores costos por la cantidad de carga y el tipo de carga, mejor dicho, de pólvora que se utilizaría para generar mayor penetración en la zona virgen. En cuanto a la separación de carga, debemos decir que este indica la distancia existente entre la pared interior del revestidor y la carga. Finalmente, debemos hablar de lo que sería el rendimiento del cañoneo o de perforación. Este es definido como el rendimiento real de las perforaciones en relación con el de una perforación ideal realizada con un núcleo experimental.